¿Qué opinas de esta idea que tienen algunos españoles? Me gustaría saber qué españoles tienen esa idea de hacer una especie de Commonwealth con los países que conformaban los virreinatos. Pues que too late, ¿no? Muy tarde. Mira, hace muchos años yo tengo un amigo que es Gisbert Haefs, es un gran escritor, tiene la mejor historia de Aníbal. De Aníbal Barca, el Aníbal de las guerras púnicas. Es el hombre que logró que me apasionaran las guerras púnicas. En la escuela te las enseñan y dices, ¿y a mí qué me importa esto? Y luego resultó que me apasiona porque escribe además como Dios. Gisbert Haefs es alemán y es el traductor al alemán de Jorge Luis Borges, por cierto. Y entonces con Gisbert una vez hablando y alguien me lo mencionó y me pasó documentos. Hablando con Gisbert de historias alternativas, yo le decía, ¿por qué no escribes un día la historia de que los cartagineses ganaron las guerras púnicas y Aníbal toma Roma y se instala Aníbal como rey de Roma? Y hablábamos de la posibilidad de que alguien le hubiera dicho a Fernando VII, oye, se te van a independizar todos estos que están muy alborotados, ¿qué tal que les das la independencia y una especie de federación con apoyo económico entre todos? O sea, una Commonwealth. Y esto lo hablamos Gisbert y yo, o sea, a los 15 años, sí, por ahí, 12, 15 años. O sea, la idea era buenísima, ¿no? O sea, de haberse hecho en 1810, en 1820, en la época independentista americana, hubiera habido la propuesta por parte de la corona española de, os hacéis independientes, pero trabajamos juntos y vamos a ayudarnos unos a otros, el mundo hablaría en español. Entonces, a mí me parece clarísimo. Pero creo que ahora es demasiado tarde, ¿no? Es demasiado tarde porque los intereses comunes entre España y América son tantos como la lengua común que hay entre España y América. Las lenguas, el español latinoamericano tiene más cuestiones comunes entre sí, más diferencias con España. El único que se sale más o menos ahí del dial es Chile, porque quizás por su aislamiento debido a los Andes, los chilenos hablan un español que ya casi no es español. Pero de ahí no creo que es demasiado tarde